Una revisión general reciente de las interacciones surfactante-fármaco y su importancia. Un artículo del Departamento de Química del campus Damak en Japa, Nepal, presentado por Karen Bautista, Jesús Gaspar y Estíbaliz Villanueva. Para comenzar, los tensoactivos son sustancias químicas que reducen la tensión superficial del líquido y están relacionados con los fármacos debido a que estos mismos, debido a su naturaleza hidrofóbica, su disponibilidad es menor. La aplicación de tensoactivos durante la formulación del fármaco aumenta su biodisponibilidad. La formación de micelas es un fenómeno importante de los tensoactivos. La concentración de tensoactivo por encima de la cual se forman micelas se denomina concentración micelar crítica, o por sus siglas CMC. La formación de micelas facilita la solubilización de fármacos hidrófobos y por lo tanto aumenta su biodisponibilidad. Los tensoactivos son eficaces para estabilizar fármacos, facilitar su liberación y mejorar su solubilidad en medios acuosos. La solubilización de fármacos mediante tensoactivos disminuye eficazmente el contacto del fármaco con agentes inactivantes, como lo son las enzimas, y por lo tanto reduce los efectos secundarios. Los surfactantes se pueden utilizar en sistemas de liberación de fármacos para aumentar la solubilidad y la biodisponibilidad de los mismos. Estos mismos protegen las moléculas del fármaco de los efectos adversos del medio biológico, permitiéndoles permanecer en el cuerpo humano durante más tiempo. La caracterización de las interacciones fármacos tensoactivos. Los tensoactivos pueden mejorar las propiedades físico-químicas de los fármacos. Comprender las interacciones fármaco-tensoactivo es fundamental para mejorar la eficacia terapéutica y su aplicación en la industria farmacéutica y en otros sectores. Una de ellas es la medición de la conductividad. Los autores realizaron un estudio entre la interacción entre el sulfato de sodio, que es el tensoactivo, y el fármaco levofloxacino. Se observó la disminución de la CMC en presencia del fármaco. La conductancia específica aumenta con la concentración de CDC a, a todas las temperaturas, pero un aumento en la concentración del fármaco disminuye la conductancia específica. Otro método fue la medición de la tensión superficial. Durante la investigación se hizo interactuar al fármaco hidrofílico paracetamol y el tensoactivo catiónico CTAB en un medio acuoso. Esta tensión superficial disminuye durante la interacción del tensoactivo y el fármaco debido a la ruptura de los enlaces de hidrógeno en la superficie y el aumento de la concentración de anfífilos. La medición de la densidad. La densidad puede ser afectada o afecta la solubilidad y la estabilidad del sistema fármaco surfactante, lo que a su vez puede ser afectar la eficiencia del fármaco a bajas densidades. La interacción fármaco-surfactante puede ser más débil debido a la mayor disponibilidad de las moléculas del solvente, junto que lleva una mayor solubilización del fármaco. Los autores observaron que el aumento de la concentración y la densidad del surfactante puede mejorar de acuerdo a la liberación del fármaco, pero superado cierto límite, aumentos adicionales pueden provocar una disminución de dicha liberación. Otra conclusión fue que este aumento de la densidad del surfactante incrementa la estabilidad y la capacidad de carga del fármaco en la nanoemulsión. La densidad aumenta con la concentración de los fármacos en soluciones electrolíticas acuosas, mientras que el efecto inverso de la temperatura sobre la densidad se debe al aumento de la energía cinética de las moléculas que provoca la expansión al romperse la estructura del agua. Efecto de parámetros externos en la interacción de fármacos tensoactivos. La relación entre los fármacos y los tensoactivos con los factores externos debe estudiarse a fondo para diversos fines biológicos, farmacológicos y terapéuticos. Comprender estos mecanismos y sus propiedades relacionadas, como el grado de disociación, la concentración micelar crítica y los parámetros termodinámicos, es fundamental para comprender la farmacodinámica y la farmacocinética de dicho sistema. La temperatura. El sistema del fármaco tensoactivo disminuye al aumentar la temperatura hasta un punto mínimo. Posterior a este punto sigue aumentando la temperatura como también aumenta la actividad. Siendo un comportamiento no lineal para varios anfifílicos,
iónicos, como se puede observar en la siguiente gráfica. Pero, ¿por qué sucede esto? Esto puede explicarse debido al tipo de hidratación en las micelas, puesto que se encontraron delta H positivos en un medio acuoso para el sistema fármaco tensoactivo. Sin embargo, esto cambia a un valor negativo cuando se superan los 303 grados Kelvin. Por otro lado, delta G y delta S para un sistema mixto son negativos y positivos para todas las temperaturas observadas como se indica en la tabla. Otro método es la sal. Pues cuando existen sales presentes, la concentración micelar crítica, CMC, es menor que un aumento en un medio acuoso, lo que indica que la adición de sal favorece la micelización del sistema. Para esto existen dos mecanismos que lo afectan. El primero, los electrolitos modifican la capacidad de agua para actuar como disolvente, mientras que en el segundo, los contraiones interactúan con sus grupos de cabeza, induciendo la unión y o difusión de los contraiones en la superficie de la micela. Esto se debe a que las interacciones electrostáticas más débiles entre las cabezas cargadas de los anfifílicos es mucho menor que en una solución acuosa. Otro parámetro importante es la elección del disolvente. En este estudio se relacionó los distintos comportamientos de disolventes. En el caso de la gráfica izquierda se muestra un comportamiento en presencia de alcoholes y en el caso de la gráfica de la derecha de polioles. Estas gráficas pues, se ve que en presencia de alcoholes los valores de CMC para los sistemas mixtos de LFH más TTAB mostraron magnitudes mayores, a excepción del etanol, de que esta manera en la solución de polioles se observó que el valor de CMC para el sistema farmacotensoactivo fue menor que los obtenidos en ausencia de polioles. Esto demostró que la presencia de alcoholes perjudicó la micelización de la mezcla, mientras que los polioles tuvieron un efecto positivo. Esto se debe a que el grupo de cabeza del tensoactivo iónico experimenta mayor repulsión debido a la presencia de alcohol, lo que incrementa su valor de CMC tanto en presencia de alcohol como al aumentar su porcentaje. En el análisis de esta gráfica nos indica el impacto de los alcoholes en la interacción de trihidrato de ciftraxona sódica con el surfactante reveló que una mayor adición de etanol incrementó los valores de CMC de las combinaciones fármaco-surfactante. En soluciones etanólicas, aunque la formulación de las micelas es menos favorable, el proceso sigue siendo espontáneo y dominado por interacciones hidrofóbicas. Los distintos tipos de aditivos presentes en el organismo o utilizados en la formulación de fármacos pueden influir en las interacciones fármaco-tensoactivo, lo que afecta a la velocidad de liberación del fármaco. Por lo tanto, para lograr una mayor liberación y una actividad óptima del fármaco, es fundamental comprender su interacción con el tensoactivo en presencia del disolvente. Otro parámetro es el pH. En este estudio se investigó el impacto de la alteración de pH en una reacción electroquímica de la tirosina con y sin surfactante. Y la interacción del fármaco mostró que tanto en presencia como en ausencia del surfactante, en este caso dodesil sulfato de sodio, eh, se mostraron señales de corriente de oxidación máxima y mínima en soluciones de pH de 5 y 9 respectivamente. La importancia de esto es que el pH también ejerce una gran influencia en la interacción fármaco-tensoactivo. Cambios de la acidez del medio pueden alterar la solubilidad de los fármacos y modificar los procesos de oxidación, protonación o desprotonación. A pHs ácidos, los tensoactivos catiónicos y no iónicos suelen incrementar la solubilidad de los fármacos, mientras que los aniónicos la reducen. En general, la solubilidad aumenta cuando el pH del fármaco se encuentra ionizado y la respuesta electroquímica varía dependiendo del tipo de tensoactivo y su carga. Finalmente, para concluir, en este estudio se demostró que la interacción fármaco-tensoactivo es un tema de mucha importancia donde se ilustran diversos parámetros en esta revisión.
La conductividad y la tensión superficial varían con la temperatura y la concentración tanto del fármaco como del tensoactivo. En el caso de fármacos y tensoactivos iónicos, la concentración micelar crítica disminuye al aumentar la temperatura, mientras que en el caso de los fármacos no iónicos, la CMC aumenta.